hace unos meses, muy pocos meses, pues vimos cómo la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que suscribió Panamá con la canadiense First Quantum para la extracción de la mina de cobre, que es la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. Y lo declararon inconstitucional por varios temas, ¿no? Que porque no había una licitación, por otros temas adicionales, pero específicamente hablando de estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, pues lo que señaló la Corte en su momento era que había una violación de unos artículos de la Constitución política panameña referentes. Magdiel, buenas tardes para todos quienes nos escuchan. Bueno, un gusto volver a tenerte por acá nuevamente para hablar de temas importantes e interesantes asociados al compliance y sobre todo mejores prácticas en las empresas. Esta semana con algo muy importante y pues este modelo que se ha popularizado que habla acerca pues de las ESG. Así es, sí, que tiene que ver con los retos ambientales, sociales y de gobernanza que tienen las empresas o las organizaciones privadas, pero también las públicas, ¿no? Y fíjate que es un tema bien importante porque hace unos meses, muy pocos meses, pues vimos cómo la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que suscribió Panamá con la canadiense First Quantum para la extracción de la mina de cobre, que es la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. Y lo declararon inconstitucional por varios temas, ¿no? Que porque no había una licitación, por otros temas adicionales, pero específicamente hablando de estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, pues lo que señaló la Corte en su momento era que había una violación de unos artículos de la Constitución política panameña referentes a la protección de la salud y del ambiente sano. Y pues en ese momento la Corte señaló que esta fue una de las principales razones por las que habían declarado la inconstitucionalidad del contrato. Y también esta mañana precisamente veía o leía una noticia sobre el cambio climático y señalaban que las autoridades panameñas debían entregar hoy las llaves de una nueva vivienda en tierra Ujú. firme a unas familias, 300, 400 familias de una isla de Gunayala, que había sido afectada, en este momento no me acuerdo el nombre de la isla, el nombre específico de la isla, que había sido afectada por la subida del nivel del mar y que se convertían en los primeros desplazados climáticos de Panamá, y que habían otras comunidades que había que empezar a buscarles vivienda o un alojamiento en tierra firme porque ya sus hogares estaban completamente inundados. ¿Y esto qué tiene que ver con estos criterios ESG que traducen en medio ambiente, en temas sociales y de gobernanza? Y es porque cada vez son más importantes para las empresas primero y para la sociedad en general. Ya en otras latitudes, en otros países, vemos cómo los inversionistas, los consumidores, los mismos reguladores están exigiendo, hay leyes específicas que exigen que las empresas adopten prácticas más sostenibles, más responsables en su operación como tal. Esos retos o esos criterios que tienen que ver con el medio ambiente, con temas sociales y de gobernanza, pues tienen aplicaciones o tienen algunos retos específicos que son primero con el cambio climático, que es uno de los más urgentes a los que nos enfrentamos todos como sociedad, no, no algunos países, sino como humanidad, digamos. Y por ello la exigencia es que deban reducir su impacto ambiental y contribuir a una transición de una economía baja en carbono. En otros países ya hay leyes que establecen los porcentajes que las empresas tienen derecho a producir, a contaminar, y por encima de esos niveles, digamos, que establecen las distintas legislaciones, pues tienen que empezar a pagar.
o son sancionados derechamente cuando definitivamente, porque llegará un momento en que los pagos no sean suficientes para paliar el cambio climático, entonces son sancionadas. Y otro aspecto es que sean sostenibles, ¿no? Su actividad como tal sea sostenible a largo plazo, y ello pues significa que utilicen menos recursos, que minimicen los residuos, que en su actividad protejan el medio ambiente y que en definitiva pues tengan un impacto positivo en la sociedad, en términos sociales, en términos de invertir en las comunidades locales, en respetar los derechos humanos, y dentro de ello pues entiéndase los derechos laborales, en promover la diversidad, por ejemplo, que también es supremamente importante, promover la inclusión, disminuir la brecha de género que existe actualmente. Y respecto de la gobernanza, lo que se busca es pues comprometer a las sociedades, a las empresas, a las organizaciones que actúen como un buen ciudadano corporativo. Es decir, que garanticen la transparencia, que garanticen la rendición de cuentas, que garanticen la protección de los intereses no solamente de los accionistas, sino también de las comunidades en general. Y por ello, como ya se está exigiendo a las organizaciones, pues los estados, el sector público, digamos que no puede ser inferior a estos retos, y también se busca que se comprometan en estos tres aspectos importantísimos, estableciendo políticas públicas tendientes a la sostenibilidad, por ejemplo, establecer objetivos de reducción de emisiones de carbono para las empresas, establecer ese mínimo que comentaba, de los derechos que tienen las empresas de contaminar, y que a partir de ellos pues tengan que pagar o que tengan que establecer medidas de mitigación para que no sigan contaminando. Em, Acá en la región ya hay varias iniciativas, y ya, por ejemplo, hay países como en México que se habla muchísimo sobre estos criterios ESG, estos criterios de gobernanza, de medio ambiente y de gestión social, para comprometer a las organizaciones, tanto privadas como públicas, y hay en otros países que ya los reguladores obligan a las empresas a que mensualmente o trimestralmente pues les envíen ciertos informes sobre cuáles son las acciones concretas que se están tomando sobre estos tres aspectos en particular. Y por eso allí pues también tiene cabida el tema del gobierno corporativo, la solidez del gobierno corporativo en la gobernanza, la sostenibilidad, que sean gobiernos corporativos que no sean de papel, sino que cada uno pues ejecute su función como le corresponde dentro del cargo que está establecido, y que haya una pirámide de responsabilidad, ¿no? Que se establezca dentro de las organizaciones, pues cuál es el máximo órgano rector, cuáles son sus funciones, cuál es el papel que debe tomar dentro de esa sostenibilidad, dentro de esa organización, y así pues irlo proyectando en una escala, en una pirámide, para que todos sepan cuáles son las funciones y las responsabilidades que deben adoptar. Claro que sí, estamos conversando con la licenciada Judy Tunjano, directora de Vive Compliance Magazine. Hablamos sobre los criterios ESG dentro de las empresas. Judy, tú mencionabas algo importante, y es esta noticia que la verdad hace que todos, o debería hacer que todos empecemos a reflexionar sobre la importancia de involucrar a toda la sociedad, a la empresa privada, a los gobiernos, en cómo abordar el tema del cambio climático, porque esta isla de Karti Sukdupu en Gunayala es la primera, bueno, el primer registro de un desplazamiento por motivos del cambio climático en Latinoamérica. Y hace unos años, en Panamá, se ha dicho, desde hace unos años para acá, que somos de los pocos países, uno de los tres, es lo que más he escuchado que se repite por parte de este gobierno, en ser carbono negativo. Y pese a que nosotros, digamos, somos carbono negativo, o sea que absorbemos más de lo que emitimos, somos irónicamente el primer país de Latinoamérica en que tiene este tipo de desplazamientos.
Entonces esto debe llamarnos la atención porque al final son quienes no están emitiendo los principales involucrados y al final toda la sociedad también se puede ver afectada. Entonces, ¿cómo también movemos quizás eso, integramos los modelos económicos que si bien una empresa está para producir, sobre todo aquellas que tienen fines de lucro, generar ganancias, cómo también hacemos que sus procesos vayan acordes a la realidad? Claro, por eso es que es importante el establecimiento de la política pública respecto de estos tres aspectos, porque desafortunadamente las organizaciones privadas no marcan un cambio positivo de forma voluntaria. Algunas sí, las grandes sí, o lo que se espera de las grandes, y uno entiende que a veces no es que sea tan voluntario, sino que en alguna jurisdicción se lo están exigiendo y por eso uno siente que es voluntario. Y allí va encaminado la responsabilidad y la importancia de que el gobierno, de que los estados en general, no solamente el de Panamá, sino los estados en general, pues adopten estos retos y los conviertan en políticas públicas que ayuden a las organizaciones privadas en cualquiera de los tamaños, porque no son solamente las grandes las que lo deben adoptar, sino que primero brinden asesoría a las organizaciones privadas de cómo abordar este tipo de cambios que deben hacer al interior de sus organizaciones. Y lo segundo es establecer los porcentajes o las medidas de emisión de bonos de carbono que cada una tiene derecho a contaminar, digamos, y a partir de allí, pues establecer sanciones. Y como muy bien lo decías, pues Panamá es uno de los países, de los pocos países que tiene, digamos, un saldo positivo en temas de huella de carbono. Sin embargo, pues el medio ambiente, pues no podemos como particularizarlo, ¿no? Este tema del cambio climático no se puede establecer o de país por país, sino que es mundial y ahí nos estamos dando cuenta pues de las consecuencias de los países industrializados que no adoptan precisamente ciertos convenios, como por ejemplo los resultados o lo que se realizó, la convención que tuvo lugar en París sobre el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se ha realizado muchas veces. Me parece que esta es la 11ª sesión, la última que se realizó, en donde pues las distintas partes que asisten hacen o compromisos para cumplir el protocolo de Kioto. em, y sin embargo, a pesar de ello, pues hay algunos de los países que no están abordando de manera sistemática y de manera responsable estas obligaciones que tienen para con la sociedad, con la humanidad en general. Ese protocolo o sí, ese protocolo de Kioto, pues lo que busca es establecer un marco global de lucha contra el cambio climático desde el 2020, y que lo que busca o lo que promueve es una transición hacia una economía baja en emisiones. Sin embargo, pues no todos los países lo aceptan y lo entienden, pero el punto es que cada uno de los países y de las organizaciones, y digamos que como personas también debemos ir incorporando esos aspectos para cada uno trabajarlo. Y eso se trabaja a partir de la capacitación, del conocimiento, de que entendamos que el tema del cambio climático nos afecta a todos. Uno, por ejemplo, ve cómo el tema existe la contaminación de los ríos y nadie dice nada. O, por ejemplo, las playas, que uno ve en la desembocadura de los ríos que vienen neveras, licuadoras, sofás, una cantidad de elementos que sin tener mucho conocimiento de lo que significa el cambio climático ni lo que significa el cuidado del medio ambiente, uno entiende que eso no se hace, pero no se toman los correctivos necesarios. Y desafortunadamente nosotros como humanidad necesitamos que nos estén todo el tiempo corrigiendo y nos estén como el garrote y la zanahoria, ¿no? Por un lado haciendo capacitaciones, entendiendo qué es lo que sucede y por el otro lado sancionando a quienes no lo cumplan. Entonces, ese debe ser, digamos, una promoción, esas manifestaciones que se dieron en torno a la preservación de la
del medio ambiente o del ambiente sano con lo de la mina hace unos meses, pues no debería quedarse solamente en ayudar a terminar o a ayudar a declarar inconstitucional el contrato entre el Estado panameño con la minera canadiense, sino que debería ir más allá y buscar fórmulas o presionar fórmulas para que el Estado tome otro tipo de soluciones, teniendo en cuenta que ya se está viendo acá en las islas, que es la primera de las islas en América Latina que se está desalojando porque el nivel del mar ya es tal que hace invivible esta isla para aproximadamente 300 familias. Y de lo que se tiene conocimiento es que no es la única, ¿no? No es la única isla que está afectada, sino que hay que empezar a tomar otras medidas o empezar a establecer otros sitios para más desplazados climáticos. Claro que sí, y bueno, y llama la atención, y lo reitero nuevamente, el hecho de que se involucra también la empresa en este tema, que no necesariamente tiene que ser una empresa emisora, una empresa que sencillamente ha Ujú. entendido que parte de esa responsabilidad que tiene la sociedad es poder aportar desde, digamos, desde su esquina. Pero Ah, las ESG también incluyen temas como la parte social y la parte de gobierno. Y tú mencionabas un poco el tema de gobierno corporativo y esto pues hace pensar en estos grandes consorcios, estas transnacionales, pero no necesariamente tiene que ver con el tamaño, sino con un modelo, ¿no? No sé si nos hablas un poco acerca de este modelo y cómo funciona y cómo beneficia a las empresas, a los negocios, modelos como este, incluso a los gobiernos. así es. Sí, este modelo de gobernanza corporativa pues señala que las organizaciones pues tienen que comprometerse a tener una responsabilidad, cuerpos, organismos, llámese junta directiva, llámese alto gobierno, llámese representante legal, directores, dignatarios, todos los que estén en una línea de mando con funciones y responsabilidades específicas sobre las decisiones que toma la organización en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, en términos de la protección de los intereses de los mismos accionistas, en términos de protección de los intereses de la sociedad como tal, de los trabajadores. De la responsabilidad social corporativa. Es decir, que lo que busca este modelo es que hayan responsables, que no tomen decisiones, que el poder no se concentre en unos solos, llámese organizaciones públicas o privadas, que el poder no se concentre en unos solos, sino que haya una diversidad tal que las decisiones que tomen las organizaciones sean informadas y sean dirigidas al beneficio común y no solamente de algunos. Y lo que se promueve, digamos, con este tema de la gobernanza, es que no sea solamente un modelo para gobernar, sino que sea un requisito ético y que además sea una estrategia empresarial inteligente, ¿no? Que las empresas entiendan que este modelo ESG o la aplicación de estos tres criterios pues sean percibidas como un cambio positivo y que ese cambio positivo pues genere confianza a los consumidores y genere también lealtad del talento, ¿no? Porque Ujú. pensemos que los trabajadores, que son la parte fundamental de cualquier organización, tanto pública como privada, cada vez más las nuevas generaciones principalmente, pues están tomando sus opciones en torno a sus preferencias son más conscientes sobre el problema ambiental, son más conscientes sobre la transparencia. Y esto pues también ayude a la reputación y a la rentabilidad de las organizaciones. Porque cuando las empresas pues adoptan ese enfoque proactivo, pues hay nuevos retos, sí, sí, pero digamos que en términos generales o a mediano plazo, pues son las que terminan ganando, ¿no? Son las que terminan teniendo mejor reputación, mejor rentabilidad, y pues esto les permite tener
pues unos objetivos claros, unas metas específicas, un plan de acción que en definitiva pues los pueda alcanzar. Claro, por supuesto que sí. Y Judy, te pregunto porque todo esto suena como muy complejo para aplicar, pero ¿cuál sería el primer paso a considerar implementar esto dentro de las empresas, esto de las ESG? Mira, como todos los programas en las empresas y tanto organizaciones públicas como privadas, lo principal, lo primordial es el compromiso de la alta dirección, el compromiso de la junta directiva y en el caso del sector público, el compromiso del presidente de la República y de la Asamblea en el caso de Panamá. A partir del compromiso que tengan el alto gobierno, tanto en el sector público como en el privado, pues todos los compromisos fluyen porque la cabeza está comprometida con este tipo de acciones que van en beneficio de toda la sociedad, de toda la comunidad. Es decir, que digamos que una junta directiva, un CEO, digamos, de una organización, necesita desarrollar una estrategia específica sobre estos temas, estos ESG, que sea coherente, digamos, con el propósito, con los valores y que aborde los riesgos y principalmente las oportunidades que le puede dar estos tres temas a la empresa en términos competitivos con los demás. Es que lo que busca estos objetivos ESG no es simplemente crear un costo adicional o crear un cargo adicional a la empresa o al Estado como tal, sino que sea una estrategia corporativa de forma tal que pueda aprovecharla como una oportunidad en términos como decía antes, de reputación, en términos de rentabilidad, en términos de que se cumplan los objetivos como tal de la empresa. Entonces, la respuesta es el compromiso de la alta dirección y que ese compromiso pues sea utilizado también en beneficio de la empresa o del Estado como tal. Por supuesto que sí, y eso viéndolo a nivel gubernamental, lo cual es sumamente importante si hablamos de políticas que busquen no solamente favorecer, sino también legislar con base en la situación climática actual y que también comprenda la parte social que tú mencionabas y por supuesto que la gobernanza no se puede Ujú. dejar de un lado y es sumamente importante para mantener el orden social, que es algo que hemos visto se ha comprometido en los últimos años y eso también desestabiliza y trae pérdidas al resto de las empresas, quienes, Ajá. producto de los cierres masivos que han habido también, Ujú. eh, sufrieron económicamente. Sí, mira. Sí, ajá. Mira, yo creería que el primer paso en Panamá y en todos los países es un gran programa de capacitación. Yo creo mucho en la capacitación porque en el momento en que las personas, en que la sociedad como tal entiende qué es lo que significa, a qué nos vemos abocados todos como humanidad y como sociedad, pues es distinto cuando la persona entiende, cuando la sociedad como tal entiende. Entonces yo creo que el primer paso es trabajar en capacitación, en sensibilizar, en que la gente entienda qué es lo que está sucediendo y sobre todo por qué está sucediendo y cómo cada uno, como tú lo decías, como desde nuestra esquina podemos contribuir y colaborar en este problema que estamos teniendo como humanidad. Por supuesto, y mejor no lo pude haber dicho, y muchísimas gracias, Judy. La verdad es que, bueno, hay probablemente personas que ya han escuchado este tema, que lo dominan, pero hay también, estoy seguro, muchos que todavía no lo han, digamos, visto y tampoco los beneficios que trae este modelo de las ESG y lo importante que es que lo consideremos y como tú bien lo mencionaste, la capacitación es fundamental para la adopción de estas buenas prácticas, porque al final lo que busca es generar esa armonía entre las instituciones, tanto privadas como públicas, y que redunden en beneficio de todos nosotros. Judy, se nos fue el tiempo, pero gracias por acompañarnos. Aquí, pues, si Dios lo permite, la próxima semana podemos estar con otro tema. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por conversar sobre este tema
tan importante para todos. Por supuesto que sí, más en Vive en Buenas Compliance tardes. en Magazine. Usted puede encontrarlos también en LinkedIn para que pueda informarse sobre estos temas tan importantes. Nos acompañó su directora, la licenciada Judith Tunjano, y nosotros, haciendo las 4 de la tarde, nos vamos a nuestro siguiente cambio comercial. Pero no se vaya, porque a la vuelta les prometo un tema sumamente interesante. Ya está con nosotros nuestros amigos de la Academia Panameña de la Lengua. Hablaremos de este idioma que es nuestra lengua madre, pero que no nació en América. Bueno, no se lo pierda, eso lo vamos a ver dentro de poco, luego de este cambio comercial. Y está con nosotros la magíster, correcto. Doña Irina, ese apellido usted me lo va a decir. Niamchonok. Sí, porque yo no lo iba a decir así. de Ardila, ¿no? Sí, ese es mucho más fácil. Ese es mucho más fácil. De parte de la Academia Panameña de la Lengua, bueno, tiene un máster en artes, en pedagogía y posgrado en metodología en moderna de la enseñanza del idioma español de la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú. Interesante, usted estudió español en Moscú. Sí. Sí. Además tiene estudios conducentes al doctorado en la especialidad de lingüística española en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, profesora de español y directora del centro acreditado por el Instituto Cervantes de la Universidad de Panamá, donde gestiona actividades y cursos de especialización de español como lengua extranjera. Además es responsable del Servicio Internacional de la Lengua Española y de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España en la Universidad de Panamá. El 20 de julio de 2021 fue condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil que otorga el Reino de España a ciudadanos españoles o extranjeros por su contribución y aporte destacado en la enseñanza y difusión del idioma español, y ha publicado numerosos artículos de carácter cultural y literario en varios diarios de la localidad y en varios también otros medios, así como en la revista Lotería, Maga y Tareas. Es autora de la obra y ensayo Impresiones y certezas, reflexiones sobre literatura panameña, y tradujo del ruso al español la obra Un ruso en el Canal de Panamá, de V.E. Timonov. Timonov. Ok. Ahora sí, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado y muy buenas tardes a todos los oyentes de su estación de radio. Bueno, ¿y quién mejor que usted para hablarnos un poco del español como lengua extranjera, que pese a que es nuestra lengua materna, tampoco nació en América? No nació en América, también es medio extranjera para ustedes, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, definitivamente la lengua española, si no hubiera por la lengua española, no sé cómo nos hubiéramos comunicado, todos los países de América Latina. Y es un gran beneficio que todos nosotros estamos comunicados por un solo idioma. Y en Panamá, siendo un país hispanohablantes, hemos logrado hace ya 2 décadas crear no instituto, sino centro acreditado por el Instituto Cervantes, lo cual no ha sido muy fácil. Eso antecedió muchas evaluaciones por parte del Instituto Cervantes, que se encuentra en Madrid, es la casa matriz. Nosotros ahora estamos bajo la responsabilidad del Instituto Cervantes de Albuquerque, de Nueva México. Y nosotros tenemos, pues, nuestro centro se encuentra físicamente en la Universidad de Panamá. Entonces, en la Facultad de Humanidades, Centro de Lenguas físicamente, y nosotros tuvimos que elaborar los programas en el marco común europeo y anunciamos los cursos de español para extranjeros en 6 niveles. A1, A2, B1, B2, C1, C2. El nivel C2 para extranjeros les da la facilidad de ejercer como docentes de español como lengua extranjera. Para eso necesitan definitivamente aprobar exámenes
y las convocatorias para los exámenes se dan 3 veces al año en nuestro centro, y los cursos tenemos, generalmente tenemos 4 o 5 grupos diferentes de diferentes niveles, y los estudiantes todos son extranjeros, a veces son hasta estudiantes panameños, los cuales residieron toda la vida fuera de Panamá y no dominan con fluidez español, y al regresar a su patria, pues quieren dominar su propio idioma. Hoy día tenemos representantes de más de 17 países diferentes, de diferentes continentes. Tenemos estudiantes de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Ucrania, de Rusia. Definitivamente la situación política obligó a muchos ucranianos y también rusos que no quieren participar en la guerra a venir a Panamá, y lo primero que hacen es aprender el español, porque definitivamente para sentirse completamente realizados en el país y buscar el trabajo es necesario, y naturalizarse también necesitan. Así nacieron esos cursos cuando yo daba clases en el Instituto Internacional de Idiomas, por aquí cerca estaba dando clases, y se acercaban muchos chinos que querían naturalizarse y tenían que dar un examen de español. Entonces no podían pagar clases particulares. Y así me surgió la idea, la propuse al rector de la universidad y me dio la luz verde de una vez. Entonces creamos este instituto y realizamos festivales cervantinos, realizamos el Día del Idioma, donde antes traíamos a los escritores, músicos, pintores de España. Eso nos patrocinaba todo eso la Embajada de España. Últimamente este proyecto está como un poco en acefalía, y porque la Embajada no tiene pues suficientes medios para mantener ese proyecto. Pero de todos modos realizamos con los pocos medios que tenemos, realizamos nuestras actividades para difundir el idioma español, la cultura, y eso fue muy apreciado por el gobierno español. Según tú habías leído, pues me habían condecorado por estar difundiendo español y perfeccionando el dominio de español por parte de los extranjeros. La Academia Panameña de la Lengua también apoya en gran medida la difusión del idioma español entre los extranjeros, y precisamente han prestado sus instalaciones para realizar clases de español para extranjeros por parte de las universidades como la Universidad Isthmus, que ellos traen a Panamá estudiantes extranjeros, y ahí les estaban dando clases intensivas. Además, estamos programando precisamente en el marco de la celebración del centenario de la Academia, estamos programando unas jornadas académicas, y una de estas jornadas va a estar dedicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, y en esta jornada van a participar 2 personalidades muy destacadas en el ámbito de la enseñanza como lengua extranjera. Es la directora de centros acreditados del Instituto Cervantes, y también la directora académica de Albuquerque, que van a dictar conferencias sobre la gramática, de la enseñanza de la gramática como lengua española, porque la metodología es completamente diferente, y también sobre la difusión y la situación de la lengua española en el mundo, es por parte del Instituto Cervantes. Bueno, también, ya que estamos hablando del centenario de la Academia, que vamos a celebrar en el año 2026, estamos realizando muchas actividades dedicadas pues a esta fecha. Preparamos
los aniversarios y también homenajes a diferentes autores y también directores de la Academia de la Lengua, tales como Elce Alvarado de Ricord y otras personalidades, también los escritores que están cumpliendo sus aniversarios, como Kafka, otros, y hemos ya decidido crear un busto dedicado a Elce Alvarado de Ricord, que es una poeta, directora de la academia, lingüista, profesora, catedrática, muy, muy destacada y conocida, renombrada en Panamá. Entonces ya una de las artistas panameñas nos dio su visto bueno, aceptó crear el busto moderno de Elce Alvarado de Ricord, porque la figura de Elce Alvarado de Ricord, su poesía, ha sido una poesía muy de avanzada, era una mujer muy con ideas muy... pasajeros en tránsito, esa obra, por supuesto. Sí, entonces creo que esa artista cumplirá muy bien con la tarea. Y bueno, también todos los oyentes, me imagino, se habrán dado cuenta que hace una semana Panamá estaba completamente involucrada en la celebración del Festival Centroamérica Cuenta, donde participaron más de 70 escritores de Centroamérica y España. Entonces, esta celebración también, la academia también ha participado y ha habido 2 actividades muy importantes en la misma academia, en la sede de la academia, donde participó el escritor Padura, Leonardo Padura de Cuba, que fue una conferencia muy espontánea, muy natural, muy enriquecedora, y al día siguiente tuvimos a otro, precisamente el creador de este festival, Sergio Ramírez, que es una figura muy prominente en la literatura latinoamericana y hoy es muy atractiva también porque definitivamente se ha hecho muchísima injusticia contra ese escritor al cual le quitaron la nacionalidad en Nicaragua, lo exiliaron. Él se fue a vivir a España gracias al gobierno español que lo había acogido y ha dado unas conferencias muy interesantes donde ha tocado temas de la creación de un escritor fuera de su país y han sido muy interesantes y quizás a mí han sido todavía más interesantes porque pues estoy trabajando, estoy escribiendo fuera de mi patria. Por supuesto. Entonces sí, bueno, y en el Teatro Nacional, donde más, Teatro Nacional, Hombre de la Mancha, la librería. En el Museo del Canal también. Museo del Canal también he estado. Ha habido muchísimas conferencias de mucho valor literario y todos los días las salas estaban repletas de panameños y extranjeros, lo cual me está llenando de mucha emoción y mucha alegría que estoy viendo que el panameño comienza a leer y lee más y más y se interesa por la lectura y por la literatura, tanto la literatura nacional como por la literatura latinoamericana y española también. Claro, por supuesto. Y bueno, de todo lo que dijo, que la verdad me generó un montón de preguntas mientras que iba conversando, pero muy interesante, sobre todo el hecho de que usted acogiera esta lengua, el español. Pero algo que nosotros quizás no damos por sentado es que Latinoamérica es muy diversa y que si hay algo que nos une a toda Latinoamérica es el idioma. Es esa herencia cultural que nos permite conectar incluso con España, aportándonos esa diversidad increíble, no solamente en el tema literario, sino en el mismo acervo, en el idioma, y nos permite tener una cantidad increíble de sinónimos, que quizás no están todos registrados, pero sí nos permite
comunicarnos al ser tan diversos, algo que quizás no pasa mucho en Europa, que pese a que políticamente pueden estar un poco más alineados que nosotros los latinoamericanos, el idioma todavía sigue siendo un reto para ellos unificarnos, y nosotros quizás no hemos dado ese valor a lo que tenemos, pero eso se ve a través del idioma. Por supuesto que el idioma, a pesar de que hablamos hace poco, mi colega en la academia, pues Rafael Candanedo, ha dicho panañol, hablando de pues la variante de español en Panamá. Definitivamente nosotros nos comunicamos en un solo idioma y comprendemos perfectamente, y si Leonardo Padura habla en cubañol, lo comprendemos, y si Sergio Ramírez habla en nicañol, sí, total. No tenemos ningún problema. Y lo que sí nos enriquece a todos, conocer ciertos regionalismos, ciertos panameñismos, claro. Nos enriquece a todos nosotros en conjunto, ¿no? Y además es muy gracioso cuando una persona de otro país sabe ciertos regionalismos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con los grupos extranjeros, por ejemplo, de Cuba, en Moscú. Entonces, cuando yo les mencionaba algunas palabras que son solamente, por ejemplo, acere, que es compañero, ¿no? Y yo les hablaba con palabras de ellos, eso de una vez establecía un puente. Por supuesto. Un puente que nos daba confianza, y ellos, claro, se sorprendían, como una rusa de repente les habla con palabras que solamente se usan en cierta región de Cuba, o cierto grupo social o de trabajo, porque yo trabajé mucho con macheteros. El ejército de trabajo, entonces ellos tenían su propio argot. Que no era el académico, sacado del diccionario, de los libros de gramática, era el día a día, ¿no? El que conversa la gente. Y precisamente estamos ahora en la academia también conversando y viendo la necesidad de crear quizás diccionarios para los estudiantes extranjeros, para los que quieren dominar el idioma español, para que facilitarles también el estudio de español, porque al principio, cuando ellos estudian español, usar un diccionario común y corriente a veces lleva a confusión. Claro. Porque como muchas palabras en español son polisemánticas, y escoger el significado que el profesor necesita en ese momento, puede suceder muchas confusiones. Y en el día a día, por ejemplo, en Panamá el pavo puede significar eso que nos comemos en diciembre, o puede ser el que está en el bus. O sea, y el encuentro de pollo, ¿qué te parece? Si acá viene una persona y dice que quiere un encuentro, y entonces piensa que encuentro es cuando se encuentran dos personas, y no es parte de pollo, no es la cadera. Exactamente. Bueno, uno como panameño o ya residiendo acá lo entiende, pero claro, imagínense el extranjero que leyó en el diccionario que el encuentro es eso que usted dice, dos personas que se ven. Así que muy interesante, porque es otra forma de verlo, y cómo también aportar no solamente a la adopción del idioma o a la promoción del idioma, sino a lo que representa en sí mismo el idioma, que es comunicarnos. Claro. Y usted dijo algo muy interesante, fue la promoción del idioma español fuera, digamos, de las áreas geográficas donde se conversa. La posición del idioma español. Porque si vemos en el mundo, por supuesto que el inglés es, digamos, esa lengua que sí o sí la mayoría de las personas debe conocer para poder comunicarse, aunque ya las tecnologías están cerrando un poco esa brecha, pero sigue siendo importante. Y usted viene de Rusia. ¿Cómo llega y se encuentra con el español y cuál fue su percepción? Bueno,
Sobre lo que primero hablaste, la posición del idioma español, definitivamente el español ahora es segundo idioma hablado en el mundo, ¿no? A pesar de que precisamente hace poco, celebrando el Día del Idioma, el ministro consejero de la Embajada de España dijo que todavía en los tribunales internacionales no se habla español y los conflictos, muchos conflictos son entre países latinoamericanos, entonces están viendo para aprobar el idioma español para el uso también internacional, ¿no? Y eso sería un logro grande también. Bueno, la segunda parte de la pregunta es cómo encontré el español. Bueno, he trabajado mucho en Moscú todavía con los diferentes grupos de latinoamericanos, siendo intérprete simultánea en los congresos, en los encuentros. Entonces, cuando llegué a Panamá, definitivamente mi conocimiento de español, ya había sido profesora de español, enseñar español como lengua extranjera, por ejemplo, a los rusos es mucho más fácil por el mismo estándar cultural, por el mismo idioma que los unía a todos, que enseñar a 17 países diferentes con diferente estándar cultural y diferente edad, diferente cultura. A veces necesito tener un trato muy especial con los asiáticos, con los japoneses y coreanos, porque gente muy sensible, entonces hay que tener muchísima paciencia, sobre todo porque vienen generalmente personas de ya edad un poco avanzada. Y lo que siempre me han enseñado, todavía pues en Moscú, que cuando uno enseña español a los extranjeros debe dar un patrón, un estándar, un cliché neutral, como por ejemplo en CNN en español, si ustedes han dado cuenta, las locutoras, ellas no hablan español del país de donde ellas proceden, ni el mexicano, ni el argentino, ni el uruguayo, ellas hablan un español neutral. Entonces, cuando yo enseño español, también trato de, porque llegué acá, todos mis profesores eran de España, en Moscú, eran hijos de los republicanos que llegaron a Moscú en los años 1936, durante la Guerra Civil Española. Entonces, yo llegué hablando el español de España, con interdentales, pero me fue bastante fácil cambiar. Adaptarlo al... Sí. Mucho. Y bueno, lo interesante es que los españoles cuando llegan a Panamá dicen que nosotros usamos muchas palabras arcaicas que no se usan ya en España. Qué interesante. Sí. Pero bueno, yo digo que porque nosotros preservamos español. Porque esa es otra forma de mirarlo también, ¿no? Sí, estamos cuidándolo. Interesante. Bueno, y la verdad es que si uno no sale y uno no tiene, digamos, ese encuentro con personas que no están alineadas con nuestra cultura, no se da cuenta. Pero eso es lo bonito, ¿no? Cuando ya uno empieza a ver que el idioma que utilizamos diariamente es muy valorado por quienes se interesan en aprenderlo. Claro. Y qué interesante dato ese de oficializarlo como, o bueno, hacerlo oficial dentro de tribunales tribunales internacionales, porque ya es un idioma preponderante, muy importante, y que día con día y se habla bien. Sí. Y la literatura sigue ganando bastante. Sí, nosotros tenemos mucho más literatos y mucho más escritores que en España, definitivamente. Oye, y eso es bien interesante. Lastimosamente nos queda un minuto. Igual este espacio está reservado para la academia, así que puedo venir con ustedes y seguir hablando cualquier otro tema. Con muchísimo gusto. Por Ese idioma me apasiona y hablar de él también. Claro que sí. Y me gustaría alguna reflexión que usted quisiera hacer con respecto a este idioma, ya que nuestra apreciación, como dije hace un momento, es, bueno, ese fue el que yo aprendí, mi lengua materna. Quizás no nos damos cuenta de que es un idioma muy rico
Sí, definitivamente. Y mira que están diciendo, siempre dicen que la persona que aprende español o cualquier lengua extranjera sigue cuando cuenta o cuando sueña, sus personajes hablan en el idioma nativo. Pero parece que yo me he compenetrado tanto con el español y me he reencarnado en español que mis personajes en los sueños hablan todos en español. Jamás han hablado en ruso. Ah, qué interesante. Entonces yo creo que ya ese proceso está dentro de mí y definitivamente el español es parte de mi naturaleza. Oiga, muchísimas gracias, doña Irina. Su apellido. Muchas gracias. Su apellido no se lo... No. Puede decir de Ardila. De Ardila, ok, perfecto. por acompañarnos aquí, que no sea la primera ni la última, así que puertas abiertas para que nos acompañe y sigamos hablando de este idioma tan espectacular. Estoy encantada. Igualmente. Bueno, con esto vamos a irnos a nuestro último cambio y venimos con nuestro último segmento del programa. No se vaya, esto es Relax.